Listo. Entonces, de acuerdo a estas tarifas, cada mes vamos a hacer nuestro propio cálculo. Buscar B. Recuerden, función X. Vamos a colocar todos los datos necesarios. Valor buscado. La matriz tabla. ¿En dónde está ese valor buscado? En este caso en la columna 1. Colocamos 1 para que sea un valor verdadero. Seguimos colocando todas las fórmulas hasta el mes de diciembre. Entonces, el excedente, recuerden, es la resta. Ahora, la tasa, nuevamente vamos a colocar buscar B. Maestro, perdón, actividad profesional, ¿cómo había dicho? Persona física con actividad. Profesional, en este caso puede ser contador, abogado, médico o nutricionista. ¿Para eso estamos haciendo esto? Es correcto, en el caso, ahorita el papel de trabajo que estamos viendo es únicamente para efectos de impuestos sobre la renta, Ujú. que es de acuerdo a la ley que nos estuvimos basando y los artículos que estuvimos leyendo. Sí, no. Maestro, Y ¿puedo el hacer una pregunta? Sí, adelante. actividad empresarial y profesional, ¿verdad? Sí, recordemos que en el SAT viene así tal cual, régimen, actividad empresarial y profesional. Pero Ok, nosotros, gracias. siendo más específicos, se trata de honorarios. ¿Por qué? Porque es una actividad profesional. Y en el caso de actividad empresarial y profesional es donde existe la diferencia y hacemos el tratamiento de cada uno. Gracias. ¿Y alguien más iba a hacer un cuestionamiento? Sí, yo quería preguntar algo. Por ejemplo, si mi actividad si mi actividad profesional no tiene un título, por ejemplo, si soy un técnico en alguna, en algún, no sé cómo se le llama, en alguna actividad, en ese caso, ¿cuenta como actividad profesional cuando no tengo un título? Muy bien. Primer pregunta, Alejandra. Si eres técnico, ¿tú prestas tu servicio de manera independiente o eres contratado por una empresa? Bueno, es que, por ejemplo, en mi caso, mi esposo él presta su servicio en una empresa, pero adicionalmente, en sus tiempos, él hace actividad fuera de la empresa. Él es técnico en refrigeración, pero no tiene un título. O sea, lo hace porque él sabe hacerlo. Ok. En este caso, Alejandra, si te das cuenta, no es una actividad profesional, es una actividad empresarial. ¿Por qué, Alejandra? Porque en el caso de técnico, dirás, también está vendiendo un Ok. servicio de reparación, de mantenimiento. Pero, Alejandra, obviamente también pueden existir un contrato, pero ¿qué lo va a regular? El acto de comercio. En nuestro caso, como actividad profesional, hablamos de que requieres análisis, consultoría, requieres la aplicación de las leyes, requieres de cierto análisis. Por ejemplo, el médico que te da ¿cómo te diré? Te da un diagnóstico, el contador, el abogado, el nutricionista te dan un diagnóstico. Entonces, aquí ellos sí tienen que contar con un título. ¿Por qué? Porque ya lo está avalando que es una actividad profesional. Y en el caso del técnico, pudiera ser similar, Alejandra, pero ¿quién lo va a regular? El Código de Comercio. Al final del día es un acto de comercio. Ok. Y si en algún momento él decidiera seguir su propio, o sea, salirse de trabajar y nada más seguir en su negocio,
tiene que darse de alta ante el SAT, ¿verdad? Es correcto, eso es cierto, Alejandra. Por el momento no emite facturas por la Ok. cuestión del ingreso. Cuando él, por ejemplo, llegue a ese punto, ¿tiene que tener un título para poder darse de alta? No, Alejandra, ¿por qué? Porque en actividad empresarial no necesitamos tener un título. ¿Por qué? Porque si tú ya comenzaste tu pequeño negocio, la primera obligación te das de alta en el RFC y le vas a indicar al SAT que este es tu negocio por el cual vas a obtener ingresos. Un ejemplo, en el caso de tu esposo, ¿sabes qué? Yo ya voy a ser independiente, voy a abrir mi propio negocio de mantenimiento, de refrigeración, X concepto, y le voy a decir a la autoridad, oye, ya voy a tener un acto de comercio por el cual genero un ingreso. En su caso, no va a ser necesario un título profesional, sencillamente solo darse de alta. ¿Por qué? Porque ya va a generar un ingreso. Ok. Y así, por ejemplo, bueno, última pregunta, ¿no? Ya para no quitar más tiempo. Por ejemplo, en el momento en el que está ahorita todavía con un patrón y trabajando como adicional, tiene que estar dado de alta ante el SAT y declarar impuestos. Muy bien. De entrada, Alejandra, si trabaja por una empresa, ya está dado de alta en el SAT, es decir, ya cuenta con RFC. Y por el momento, el SAT lo identifica con una persona en régimen, sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque es una subordinación de trabajo con un patrón. Ahora, más sin en cambio, si pregunta Alejandra, ¿el dinero que recibe adicional lo recibe en efectivo o en la misma cuenta bancaria donde recibe nómina? En la misma. Ok, aquí Alejandra vamos a preocuparnos un poco más en qué sentido. Se supone que tú tienes una cuenta de nómina en donde quincena o por mes te deposita la empresa. Y ya esos ingresos, Alejandra, ya pagaron impuesto. ¿Por qué? Porque tu patrón ya te retuvo y su obligación es pagar. Y ese dinero que recibiste en nómina ya es íntegro. Puedes realizar lo que sea. Ya no tienes la preocupación de pagar un impuesto alguno. Sueldos y salarios. Ok. Más sin en Ok. cambio, tienes tu actividad adicional, te recomendaría, Alejandra, que si por el momento no quiere pagar impuestos, ¿sabes qué? Cóbralos en efectivo, no tengo problema alguno, pero Alejandra, si es el caso de que lo esté cobrando en la misma cuenta bancaria, Alejandra, lo damos de alta en actividad empresarial, que puede ser lo que te comentaba, reparación, mantenimiento, una actividad empresarial, y al mismo tiempo aperturarle una cuenta bancaria, pero ahora PYME. ¿Por qué, Alejandra? Porque de esa forma le vamos a decir al SAT ingresos por sueldos, ingresos por actividad empresarial. ¿Cómo lo va a identificar, Alejandra? Por las cuentas bancarias asociadas a las cuentas de tu esposo. El SAT identifica ingresos por nómina, ingresos de manera independiente. Ok. Ok, está bien, gracias. Muy bien. Entonces, en este caso, Alejandra, como es actividad empresarial y si le presta servicios en ocasiones a persona moral, y cuando desee emitir la factura, la aplicación de ISR y ese retenido no existe. ¿Por qué? Porque como tal ya no es una actividad profesional, sino una actividad empresarial. Ok, ok. Ujú. Entendido, gracias. Muy bien. Entonces, como pueden observar, de esa manera hacemos el análisis. ¿Cómo nos afecta, cómo nos repercute hoy, sinceramente, en las cuentas bancarias? Alejandra, ¿has escuchado hablar de las cuentas fiscalizadas? No, la verdad no. ¿Ok? Grace, ¿sabías escuchar que decían esa cuenta es fiscalizable y esta no fiscalizable? No, contador, pero yo siento que todas las cuentas, o sea, si te llega una auditoría, todas te las van a auditar, ¿no? Ujú. Bueno, yo siento. Es Antes se correcto. usaba mucho que era la cuenta que era fiscal y los mismos clientes decían, esta es la cuenta fiscal y esta es la no fiscal, ¿no? Ujú. Acá me depositan,
los que no voy a facturar y acá los que sí voy a facturar, ¿no? Es correcto, Grace. Pero esa es una equivocación. ¿Por qué? Porque había empresas, como comentas, Grace, o personas donde dicen, pues este dinero no lo voy a declarar, no facturo. Pero créanme, todo el dinero que se ha rastreado en sus cuentas bancarias es fiscalizado. Obviamente va a haber puntos en donde el SAT no se ha alertado, pero así en cambio, en su cuenta bancaria hay ingresos de más, ya va a ser un punto o un foco rojo para la autoridad, porque recuerden que ahora el banco, las instituciones financieras, le pasan un reporte al SAT de manera mensual. Antes era por año, ahora mensual. Es aquí donde debemos tener cuidado. Como bien le comentaba Alejandra, si recibe el depósito de nómina y el depósito de las reparaciones en la misma cuenta bancaria, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en un futuro el SAT le va a pedir, oye, tus comprobantes de nómina, este es tu salario. Ahora, de las otras cantidades, ¿hay forma de rastrear quién te pagó? Sencillamente, ¿por qué? Por la cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque alguien te hizo la transferencia y ¿qué crees? Puedo localizar a la otra persona quien te realizó la transferencia. Y es ahí donde pone en jaque a las dos personas. ¿Por qué, Alejandra? Porque yo puedo ser la autoridad y te diré, Alejandra, para mí, operaciones simuladas. ¿Por qué operaciones simuladas? Porque no te tengo como contribuyente con esta actividad. Yo no te identifico que tú seas una persona con una actividad empresarial y que te dediques a la reparación y mantenimiento. Sencillamente, operación de simulación de operaciones. Ok. Sí, sí, va quedando Maestro, más por ejemplo, adelante. sí, y por ejemplo, entonces ahí lo recomendable sería que él cobre en efectivo o que tenga una cuenta personal. Aquí las dos recomendaciones, Alejandra. Si por el momento, tal vez diremos lo siguiente. Si desarrolla pocas reparaciones o mantenimientos, que es una cantidad tal vez menor, sabes que en efectivo, pero si ya es una cantidad considerable, hablamos de 10,000 pesos en adelante, Alejandra, la recomendación es darlo de alta ante el SAT con esta nueva Ok. actividad empresarial. Y Es por que ende, perdón, no, sí, adelante, diga. Alejandra. Sí, es que los trabajos extras que hace no son seguidos, pues, haz de cuenta, hace, vamos a poner un mes y ya de ahí hasta, Entonces, en esa situación, Alejandra, lo más recomendable, ¿sabes qué? Manéjalo en efectivo para que no tengas repercusión alguna. Es lo que comentaba Alejandra, como no es tal vez fijo por el momento, en el mal sentido, diremos, cuídalo y mejor en efectivo, ya que el día tú tengas tu trabajo fijo, que sean por semanas o por meses, este tipo de mantenimiento, ¿sabes qué? Ya se va a convertir en un ingreso fijo. ok, ok. Ujú. Ok, gracias. Muy bien. Contador, una pregunta sobre ingresos. Adelante, Cuando Grace. yo tengo un restaurante, bueno, un cliente, ¿verdad? Un restaurante, y ve que uno paga a veces con tarjeta, ¿no? Y le dices, aumentale el 15 o 10% de propina. Esos ingresos están cayendo a mi cuenta bancaria, ¿no? Ujú. Pero no son míos, porque, bueno, llevo un restaurante y los ingresos, o sea, sí están cayendo al banco, ¿no? ¿Y cómo los puedo separar? Porque es un ingreso y sí es considerable a veces, pero ¿cómo le puedo hacer para que no caigan como ingresos? Muy bien. Aquí, Grace, es algo complicado. Te lo diré de la siguiente forma. Tú cobras por tu venta de alimentos, más el 16% del IVA es lo que te deposita el cliente. Pero te das cuenta que hay otros conceptos que puede ser propina o que puede ser por el uso de la terminal bancaria. Entonces, aquí, Grace, te diré que toda esa cantidad se ve reflejado ¿en dónde? En tu cuenta bancaria. Y al final del día, Grace, es un ingreso. Entonces, un ejemplo, Grace,
tú tienes en tu cuenta bancaria un consumo de 1,300. De esos 1,300, 1,200 son de consumo masivo. Y la diferencia es por propina o en su caso es por el uso de la terminal bancaria. Entonces, Grace, si te das cuenta, tal vez ya hicimos la clasificación a ver, Sat, de este dinero que ingresó, esto te pago, que son para impuestos. Y esta cantidad no, porque es concepto de propina o de uso de terminal. Grace, te diré que la autoridad va a haber un momento en que te diga no. ¿Sabes por qué? Porque le estás cobrando algo adicional al cliente. Al final, Grace, además del producto, que ya le estás vendiendo un servicio. ¿Un servicio por qué? Porque utilizaste mi terminal o sencillamente por la propina. ¿Sí, sí va quedando claro, Grace? Sí, maestro, lo que pasa que se da por caja chica, pues se da el dinero a los meseros, ¿no? Ujú. Es decir, Ese no Grace, es un, ese no se le queda al restaurante. ujú, aquí como ya lo comentaste, Grace, caja chica. En este caso, si tú me dices, ¿sabes qué? Las propinas ya no las vamos a considerar en la terminal bancaria. Suele pasar porque los clientes hacen el pago con tarjeta. Lo más indispensable, lo mismo que le comentaba Alejandra. Si tienes una caja chica, ese va a ser el efectivo, como bien lo dijiste. No es parte de lo que se queda del restaurante, sino sencillamente por cada uno de los meseros o cada uno de los participantes. Entonces, Grace, hay que hacer la clasificación. Si son propinas, en efectivo, y ahí no va a haber forma de que el SAT se dé cuenta, oye, ¿cuánto cobraste de propinas? X gasto. No, pero ¿sabe qué, maestro? Que sí cobran el 15 o el 10% de propinas en la terminal, ¿no? Pero uno le da el dinero a los meseros, o sea, no te quedas como restaurante, no te quedas con el dinero, pero ya se reflejó en tu cuenta bancaria. Entonces, Grace, aquí lo que te diré, y obviamente va en contra, que reconozcas esa propina como ingreso. ¿En qué sentido? Cuando elabores tu factura, vas a colocar consumo e IVA. ¿Y qué más vas a colocar, Grace? La propina. Así tal cual, en tu CFDI que emitas, propina, y separas y desglosas esa cantidad. Tú ya la vas a reconocer tanto contable como fiscal, porque es un ingreso que obtuviste. Y un ejemplo, Grace, si dices que ese dinero pertenece a caja chica para poder repartirlo, un ejemplo, Grace, tú puedes sacar un cheque a nombre de una persona, oye, ¿sabes qué? Ve al banco, sácame 10,000 pesos. Y Grace, en contabilidad, esos 10,000 pesos van a formar parte de tu caja chica. De esa forma, tú vas a empezar a separar, a decir, ¿sabes qué? Tanto para ese mesero, tanto para reparación X. Va a haber ciertas comprobaciones, Grace, en donde, ¿sabes qué? Si le repartí a los empleados, gasto no deducible. Y otro ejemplo, con ese mismo dinero hice algunas compras pequeñas, ¿sabes qué? Solicité factura, ahí sí, un gasto deducible para esa caja chica. Sí, sí me estoy dando a entender, Grace. Sí, claro. Ujú. Entonces, Grace, lastimosamente, cuando cobras tu propina o el uso por la terminal bancaria, lastimosamente hay que reconocer ese ingreso. Pero para que lo tenga muy claro el SAT, en el mismo CFDI, hacer esa comparación de gasto, IVA, más propina u otro gasto adicional. Ok, Ujú. muchas gracias, maestro. Sí, Grace. En este caso, ¿por qué, Grace? Porque cuando tengamos una revisión, ¿qué es lo que hace la autoridad, Grace? La autoridad te determina y te finca lo siguiente. Grace, esos son los ingresos que me debiste pagar. Sencillamente se derivan de tu actividad. Yo sé que te dedicas a la venta, pero, ¿qué crees? Estos van a ser considerados como otros ingresos. Un ejemplo, Grace, el SAT te puede decir, oye, pues este es un ingreso, otro producto financiero. ¿Por qué? Porque al final, Grace, lo están utilizando tal vez por utilizar la terminal bancaria. Es lo que hace el restaurante. Como al restaurante le cuesta
utilizar una terminal bancaria, saben que al final lo paga el cliente. O sea, el cliente le digo, oye, por pago con tarjeta, el 3% o el 0,5% adicional a tu consumo. Ok, maestro, muchas gracias. Perfecto, Grace. Entonces, si pueden observar, mande Francisco, adelante. Sí, perdón, profesor, creo que difiero en esa parte de la terminal. O sea, el costo adicional por el uso de la terminal del 2,53% no lo debe de pagar el consumidor, lo debe de pagar el establecimiento. No recuerdo ahorita en estos momentos el artículo en la Profeco en donde está estipulado esto, pero como derecho de consumidor no tendríamos por qué pagar ese uso nosotros como comensales o como usuarios. Lo tiene que pagar el establecimiento como tal, porque si no pueden ser acreedores a una multa, inclusive a perder sus licencias o sus actividades. Si alguna persona hace la denuncia correspondiente ante, ante la Profeco y ante la Conducef, en donde, no es la Conducef, es ay, no me acuerdo cómo se llama la institución que regula también la parte financiera de los bancos, o sea, que regula como a los bancos, creo que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Ajá, no estoy ¿es 100% correcto, seguro, Francisco? pero también pueden hacer una denuncia con ellos y obviamente se abre una carpeta, se hace una investigación y si resulta que están haciendo esto y se comprueba con los tickets de que se está cobrando esto, esta comisión que debe de pagar el establecimiento pueden ser acreedores a una multa, a que le cierren el negocio y inclusive hasta perder en el SAT su actividad en el RFC y quedar permanente o por un tiempo suspendidos para poder realizar ese tipo de las actividades que ejercen hasta ese momento. Sí, de hecho ya no sé. Bueno, a mí sí me lo han cobrado y pero ya me lo han cobrado en efectivo. No lo cobran ya con la terminal. Tampoco lo tendrían por qué cobrar en efectivo. Exacto. Sí. Es correcto, Francisco, lo que comentas. Recuerden que hoy en día la Profeco es una instancia reguladora para, en este caso, los consumidores finales, que son siempre los clientes. Entonces, como comentaba, obviamente el banco es el restaurante, como utiliza la terminal bancaria, para ellos es un gasto financiero. Como bien lo dice Francisco, pues es un gasto que debes asumir al final del día porque utilizas una terminal bancaria, pero no por eso significa que tu cliente tenga que pagar. Como bien lo comenta Grace, en ocasiones, ¿qué hacen, Grace? Mejor te cobro en efectivo. Grace, sencillamente, para no reconocer ese ingreso y obviamente ese efectivo lo puedan controlar de otra forma. Como bien comenta Francisco, pues no es lo real que en un restaurante o cualquier establecimiento te digan, oye, pues te voy a cobrar por utilizar mi terminal bancaria, ni mucho menos por una transferencia. Entonces, en el caso de un restaurante, Grace, sencillamente pagar tu consumo, los impuestos que Sí. se originen y nada más. Ya los gastos como propina, porque recuerden que hace tiempo existía una plática al momento de reformar las leyes, que ¿qué establecía la autoridad fiscal? Reconocer la tanda, lo que hacían los depósitos de tanda y las propinas de los restaurantes. Sinceramente, ¿cómo vamos a regular un dinero que es en efectivo, pero que no existe un comprobante fiscal? Ni modo que todos los meseros se pongan a emitir facturas, oye, recibí tanto de propinas y ahora mis propinas van a pagar impuesto. No, es algo que no está totalmente regulado. Entonces, este tipo de situaciones hoy en día se sigue manejando en efectivo. ¿Por qué en efectivo? Porque es algo que no puede rastrear el SAT, pero al final del día es por eso que se crea una caja chica. Ok, gracias, maestro. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, cada actividad o giro tiene su propio análisis, tanto contable, fiscal y también administrativo. Entonces,
Aquí lo que nos interesa a nosotros es defender al contribuyente ante el SAT. Entonces, lo primordial es decirle, ¿sabes qué, cliente? Adelante, Claudia. ¿Sabes qué? Si tienes distintas actividades, por cada una cuenta bancaria. Es por eso que existen las cuentas PYME, es decir, una cuenta PYME para tu negocio, sea persona física o persona moral. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes controlan los ingresos. Como les indicaba, ustedes reciben dinero en nómina, ese dinero pueden hacer transferencias, traspasos, los que ustedes quieran, pero porque sencillamente ese dinero ya pagó impuestos. Pero un ejemplo, ¿qué va a suceder, Grace, cuando tenga un depósito mayor y no tenga la forma de comprobarlo? ¿Qué puede suceder en un futuro? Recuerden, el congelamiento de las cuentas bancarias hasta que vaya con el banco y la aclare, o más drástico, con el SAT, la restricción temporal del uso de los sellos digitales, es decir, que no pueda facturar hasta que yo aclare. ¿Por qué? Porque en este caso la autoridad establece, oye, me estás ocultando ingresos, ingresos que pueden ser grabados o pudiera ser exentos, pero tú no me los estás declarando. Caes en este supuesto y te restrinjo los sellos. Muy bien, ¿duda o pregunta adicional? No, gracias. Muy bien. Entonces, así como vimos el escenario con Alejandra, no importa si es actividad empresarial y profesional, ¿sabes cuál va a ser, Alejandra y Grace, la diferencia de los comprobantes fiscales al momento de su emisión? Que una persona física con actividad profesional, la factura sigue siendo de tipo ingreso, pero lleva la leyenda recibo de honorarios. Y en el caso de actividad empresarial, es factura de ingreso y nada más. Y que en ambos escenarios se debe de reconocer el subtotal, porque ese es el ingreso de su producto o de su servicio para efectos del SAT. Así como te explicaba Grace, que en ocasiones había personas que presentaban impuestos sin tener un comprobante fiscal. Sencillamente que decían, oye, pues en mi cuenta bancaria tengo tanto, declárame esta cantidad, ¿no? Ok, lo veíamos y analizábamos por qué pagabas de esa forma. Entonces, hoy en día, es que por todo el efectivo que no pueda ser relacionado con un cliente, ¿sabes qué? Público en general, porque de esa manera declaras todos tus ingresos ante la autoridad. Recuerden que si hay traspasos, préstamos entre terceros, si es un préstamo entre un familiar, ¿sabes qué? Existe mi contrato por un préstamo, el cual se va a generar un interés ¿cómo les diré? En un futuro. Es algo que yo debo de considerar siempre en mi cuenta bancaria. Entonces, como les indicaba, en este régimen, inicialmente tocamos la parte de ISR, porque es algo que sí o sí tengo que pagar, pero de esa clasificación decirle, ¿sabes qué, cliente? Sí puedes tener una disminución. Un ejemplo, Grace, de acuerdo a esa explicación, ¿tú cómo lo considerarías? Estas deducciones autorizadas, ¿como una evasión fiscal o como una elusión fiscal? Como una evasión, ¿Por qué, Grace? porque no estoy declarando todo lo que percibo. Es correcto, Grace. Es decir, una elusión fiscal es actuar con vicio de mala fe y ocultar mis ingresos, como lo dijo Grace. En el caso de la evasión fiscal, utilizamos las leyes, las reglas, pero ¿saben qué? En esa ilusión fiscal, si caemos en ese supuesto, sí tenemos la forma de defender a nuestro cliente, al contribuyente. Sencillamente, porque existen los comprobantes, existe la contabilidad y existe la clasificación. ¿Por qué? Porque en ocasiones pasa lo siguiente. Hay gastos financieros, y pasa lo siguiente. En el banco tengo el consumo del mes, pero la obligación del banco es expedir el CFDI. ¿Y qué creen?
siempre lo expiden de acuerdo a un corte. Tal vez lo de enero lo expiden en febrero. Y así sucesivamente. ¿Y qué diremos, Grace? En enero yo ya apliqué el gasto financiero. Ahora, hasta febrero tengo el comprobante fiscal. Grace, la autoridad me puede decir, oye, es que este gasto no es de enero, no encuentro el CFDI. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que encontrar esas discrepancias, porque al final del día siempre vamos a caer en el supuesto de una evasión fiscal. ¿Qué dice la autoridad? La disminución de los ingresos. Sí, tengo derecho a la disminución, pero ¿con qué? Compartidas de acuerdo a leyes y reglas. Entonces, si ustedes observan, todo esto va a emanar de contabilidad. Recuerden, siendo persona física con un servicio o actividad empresarial, siempre va a existir mi contabilidad, porque es lo que le da soporte. Muy bien. ¿Duda o pregunta adicional? Muy bien. Entonces, como les comentaba, hoy en día van a existir dos regímenes fiscales que nos da la autoridad la elección de elegir, reciclo o actividad empresarial y profesional. ¿Por qué? Porque sencillamente el nuevo régimen es para pagar una tasa menor de impuestos. Van a observar la clasificación entre actividad empresarial profesional versus reciclo. ¿Por qué? Porque de entrada, Grace, y para todos, reciclo, no vamos a tener ningún tipo de deducción para efectos de ISR. Quedan totalmente nulos. Esa es otra de las diferencias más grandes y significativas entre estos dos regímenes para persona física. Maestro, no escuche, disculpe. Ok, Grace. La diferencia, otra diferencia entre actividad empresarial y profesional versus reciclo es que en reciclo no existen las deducciones autorizadas. Es decir, que cuando estemos con un cliente reciclo y todos sus gastos para efectos de ISR, no lo voy a considerar como una deducción autorizada. ¿Por qué, Grace? Porque está totalmente fuera de este régimen. Únicamente ISR. ¿Y cuáles son o sea, van a ser ingresos menos En este caso, sus, Grace, es IVA y impuesto sobre la renta, ¿no? es correcto. En ambos casos, los dos tienen las mismas obligaciones, ISR e IVA. Entonces, en reciclo, van a observar que cuando determinamos ISR, no hay una deducción. Simplemente, ¿por qué, Grace? Porque la tasa es muy pequeña, prácticamente del 1 al 2,5%. Y si hacemos la comparación con este régimen va del 1,92 al 35%. Es por eso, Grace, que en este régimen sí existen las deducciones autorizadas. Gracias.